nombre es Marcelo Kisilevsky, soy periodista, docente y traductor, vivo en Israel hace 24 años, soy originario de Buenos Aires, Argentina, estoy en Chile como parte de una gira de la organización Hatzad Hasheni, que es la organización de Hasbara más grande del mundo en idioma español, que actúa en el marco de la Confederación Latinoamericana Maccabi y de Maccabi Mundial para llevar a todas las comunidades en Iberoamérica y también a marcos no judíos como ser cristianos, universidades, diversos marcos de la sociedad civil en cada uno de los países, el esclarecimiento de lo que ocurre en Israel y en el Medio Oriente. Con respecto a la charla que estás dando acá, más o menos sobre qué temas van a estar trabajando. Bueno, estamos hablando de temas de actualidad, un poco lo que está pasando hoy en día en Israel, también un plano panorámico más amplio sobre lo que está pasando en el Medio Oriente con una perspectiva histórica, las claves para comprender el conflicto, los verdaderos conflictos que ocurren en el Medio Oriente para hacer entender tanto a las comunidades como al mundo no judío que hoy en día el conflicto palestino-israelí es el más leve, el menos violento de todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente para intentar colocar a Israel en un plano de pacificación de la región como lo debe ser y explicar a todo el mundo cuáles son los esfuerzos reales de Israel por llegar a la paz. Marcelo, me gustaría que nos contaras acerca del boicot que se está gestionando sobre Israel, sobre sus productos. ¿Cómo nosotros tendríamos que hablar a los no judíos acerca del boicot? Bueno, hay que entender que el BDS, que así se llama, boicot, desinversión y sanciones, que está entrando muy de a poquito y con cuentagotas aquí en Latinoamérica, empezando por Chile, lamentablemente. Es una organización en realidad que busca la destrucción de Israel y el peligro que encierra BDS es el engaño de hacer pensar a personas de buena voluntad, muchas veces personas liberales, progresistas, democráticas, que el BDS busca la paz basados en la fórmula de 2 estados para 2 pueblos. En realidad, si uno mira bien cuáles son sus lineamientos y si uno lee cuáles son exactamente las declaraciones, los motivos declarados, los objetivos explícitos de los líderes fundadores, como ser personajes como Omar Barghouti, que parten de la llamada sociedad civil palestina, pero que no son tan representativos, nosotros vemos que en definitiva se trata de la destrucción de Israel como Estado del pueblo judío. Uno de los objetivos, por ejemplo, es finalizar con la ocupación de todos los territorios árabes y queda prácticamente en la ambigüedad de qué territorios árabes se trata, de los del 67, quizá los del 48. Otro de los objetivos es propender al regreso de todos los refugiados palestinos a sus lugares de origen. Eso implicaría también el fin del Estado judío como tal. Es decir, que estamos hablando de una organización que busca, para empezar, boicotear los productos que se producen en los territorios, pero finalmente también persiguen y sancionan no solamente a los productos que se producen en todo Israel, sino que ya han llegado a perseguir a judíos de la diáspora, es decir, revelando su verdadera identidad como una organización judeófoba. Tengan ustedes en cuenta el caso del cantante judeo norteamericano Matisiau, que se lo amenazó de no permitirle su participación en un festival musical en España si no condenaba la política de Israel en los territorios. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué tiene que ver eso con la solución de 2 estados para 2 pueblos y con la paz entre los pueblos. Nosotros como judíos, ¿qué podemos hacer para dar a conocer más estos temas, para hablar sobre antisemitismo, para ayudar a que esta ignorancia que inunda el mundo, para aclarar un poco más estos puntos? Bueno, si la pregunta se refiere al BDS, nosotros... en general al BDS y también al antisemitismo reinante que ha ido creciendo, especialmente ahora en Chile.
Bueno, sí, efectivamente, la pregunta de qué podemos hacer nosotros como judíos se divide en varios planos. Por un lado, que son también los objetivos de Hatzad Hasheni, que se traduce como la otra cara o la cara de la verdad, tiene que ver con llegar a las comunidades, formarnos, formar líderes que puedan ser líderes multiplicadores y que puedan explicar a los distintos círculos de los grupos judíos dentro de cada comunidad, capacitarlos con el fin doble. Por un lado, elevar su nivel de conocimientos y como contrapartida de eso, como el correlato de eso, bajar la angustia de las comunidades. Porque muchas veces lo que ocurre con el conflicto, que tiene lugar a miles de kilómetros de distancia, impacta directamente en la sensación de la comunidad judía, como una angustia que nos agarra de pensar que lo que está haciendo, lo que está pasando en Israel nos impacta directamente como judíos frente a los círculos no judíos aquí en Chile en este caso, o en la diáspora en general. Y por eso la primera premisa es aumentar nuestros conocimientos. La segunda premisa tiene que ver con llegar a aquellos círculos no judíos que son círculos de buena voluntad, que tiene que ver con grupos con los que podemos hacer diplomacia pública, llámese cristianos, llámese mapuches, grupos originarios, que comparten con nosotros las mismas preocupaciones, llámese ley antidiscriminatoria o todo tipo de iniciativas que hacen que podamos luchar juntos contra aquellos que son intolerantes con nosotros. Entonces estamos hablando de aumentar los conocimientos por un lado, llevar esos conocimientos también a grupos amigos y también emprender iniciativas de tipo más político, tipo más social y más público, conjuntos, junto con ellos, para lograr metas en las que ambos grupos o más grupos estamos todos identificados por una misma causa noble que tiene que ver con el pluralismo, la tolerancia y la justicia y la libertad de expresión. ¿Cómo está hoy día la situación en Israel? ¿Está un poco más calmado? Tú que vienes de allá, ¿cuál es tu sensación? Bueno, mi sensación personal como alguien que vive en Israel es que la verdad es que relativamente con otras épocas estamos en una época bastante tranquila. Y esto lo digo sabiendo que en estos días ha habido también atentados con cuchillos. Ayer, según cómo se transmita esta entrevista, ha ocurrido otro atentado terrorista en Tel Aviv, donde quedó un israelí civil herido por acuchillamiento, y sin embargo en la resultante general de cuál es el porcentaje de violencia que hay en la calle en Israel y la autoridad palestina, o Cisjordania, etc., estamos hablando de una época relativamente tranquila, donde se da la oportunidad de entablar contactos y abrir nuevas puertas e instancias para intentar volver a una mesa de negociaciones. Por un lado, estamos iniciando una nueva etapa del gobierno israelí, donde Avigdor Lieberman, el líder del partido de derecha Israel Beiteinu, ha sido nombrado como ministro de Defensa. Esto ha abierto bastante preocupación, tanto dentro de Israel como en Estados Unidos y el resto del mundo, y también del lado de los palestinos. Sin embargo, tenemos que pensar que Avigdor Lieberman es una persona bastante compleja, que cuando es político opositor habla de una manera bastante provocativa, y cuando es funcionario del gobierno se comporta de otra manera un poquito más oficial, un poquito más diplomática. Esto ya lo demostró cuando fue ministro de Relaciones Exteriores, y ahora ayer lo atestiguamos de nuevo cuando vimos que hablaba en términos de paz, de la solución de 2 estados para 2 pueblos, de ir hacia los países árabes a abrir esta puerta en base a la iniciativa árabe de paz que se viene proponiendo desde 2002, aplaudiendo los esfuerzos del presidente egipcio, el general Abdel Fattah al-Sisi, que propone poder volver a sentarnos en la mesa de negociaciones, no cerrando la puerta ni Lieberman ni Netanyahu a la posibilidad de hacer lugar a la iniciativa francesa
de paz, si bien la posición de Israel es negociaciones directas y no negociaciones en un plano internacional. Pero bueno, es una época compleja, no es una época sencilla de describir. Por un lado tenemos la preocupación de los atentados con cuchillos que todavía continúan, no ha cesado del todo la ola de terror, si bien ha menguado bastante. Por otro lado, una nueva composición gubernamental que abre puertas para un lado o para el otro, que abren un poquito de incertidumbre también. Y por otro lado, las iniciativas de paz en ciernes, que tenemos que esperar y estar atentos a ver cómo se van a ir desarrollando. Creo que estamos en una época bastante interesante. A la pregunta de dónde está parado el proceso de paz, la respuesta tiene que ver con precondiciones que están colocando las partes que antes no estaban en las negociaciones. O sea, están introduciendo nuevos elementos en las negociaciones que no estaban en todos los años de Oslo de la época anterior a Benjamin Netanyahu. Por un lado, los palestinos están poniendo como precondición que Israel deje de construir en los territorios, como precondición para sentarse siquiera en la mesa de negociaciones. Israel les responde: vengan a negociar sin precondiciones, pero si ustedes tienen una precondición, nosotros les ponemos otra, que ustedes reconozcan la naturaleza judía del Estado de Israel. Es decir, durante todos los años de Oslo se negoció con construcción en los territorios, en paralelo con la construcción, y tampoco se exigía el reconocimiento de la naturaleza judía del Estado de Israel. La sensación que señalan muchos analistas en Israel es que a ambas partes les es cómodo el status quo. ¿Qué quiere decir? Por un lado, si el gobierno actual de Netanyahu termina de crear el Estado palestino, su gobierno puede llegar a caer. Por otro lado, los palestinos, el presidente Mahmoud Abbas, que es el presidente también del partido moderado, el Fatah, que gobierna la autoridad palestina en Cisjordania, también puede estar siendo muy cómodo con el no avance en las negociaciones, porque si él crea un Estado palestino solamente en las fronteras del 67, puede llegar a desatar una verdadera guerra civil con el grupo islamista Hamas y otras organizaciones que no aceptan de ninguna manera, y esto como dogma inherente a la ideología del Islam radical, de no poder aceptar una soberanía no musulmana sobre tierra sagrada musulmana. Puede ser que Mahmoud Abbas, que es un musulmán moderado, no cree en el dogma de la tierra sagrada musulmana, pero si él crea un Estado palestino solamente en Cisjordania y Gaza, por default va a estar aceptando el Estado de Israel, que es una soberanía no musulmana sobre Dar el-Islam, la tierra sagrada musulmana, y eso puede llegar a desatar un tsunami de Islam radical, no solamente dentro de la arena palestina, el Hamas y otras organizaciones, sino también el Islam radical que está creciendo vertiginosamente en todo el Medio Oriente. Y por lo tanto, Mahmoud Abbas dice: yo estoy haciendo un buen gobierno, los palestinos en Cisjordania están mejor que en la época de Arafat, y por supuesto que están mejor que los palestinos en Gaza, que está gobernado por el Hamas. ¿Para qué quiero el dolor de cabeza de crear un Estado palestino solamente en las fronteras del 67, Cisjordania y Gaza? Vamos a tratar de mantener ahora las cosas así como están, con la menor cantidad de violencia posible, cooperando las fuerzas de seguridad palestinas con las fuerzas de seguridad israelíes para reprimir el terrorismo que intenta imponer el Hamas. Y por eso la pregunta va a ser: ¿hasta cuándo esta situación va a ser sostenible? Las dos partes, especialmente los palestinos, creen que el tiempo juega a su favor. Yo creo que no juega a favor ni de los palestinos ni de los israelíes, y que en algún momento va a haber que ser más creativos y proponer una solución que pueda ser viable para llegar, sí, a una resolución por la paz. Marcelo, queremos agradecer tu presencia en Chile y muy especialmente esta entrevista exclusiva a Nahnu.cl, el portal judío. Muchísimas gracias, y la estoy pasando muy bien en Chile. Muchas gracias a ti.